Saludos, estimadas alumnas. En la clase de hoy vamos a estar viendo la unidad 7, la parte práctica, un poco de lo que hace referencia a nuestra unidad 7, en la cual nosotros vamos a estar viendo lo que hace referencia a las actitudes y los cambios de actitudes en cuanto al comportamiento del consumidor. Muy bien. Primeramente, ¿cuáles son los objetivos de esta unidad? Como objetivo general tenemos analizar el papel de las actitudes en el comportamiento del consumidor, o sea, cómo influyen las actitudes en el comportamiento que tienen las personas, ¿verdad? Los consumidores. Y los objetivos específicos son conocer el concepto y las características de las actitudes, la diferencia entre los componentes de las actitudes y estimar la predicción del comportamiento del consumidor a través de las actitudes. Ya que estamos en el tema, ¿qué es la actitud? La actitud es una predisposición que tenemos o que impulsa al individuo a comportarse de cierta manera, ¿verdad? Ante un objeto o ante un hecho determinado. Esta predisposición es aprendida, o sea que las actitudes no son cosas con las cuales nosotros nacemos, son predisposiciones que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. De repente hay gente que nos dice que nuestra actitud es positiva, o sea, la predisposición que tenemos ante ciertas circunstancias es positiva, por lo cual de repente nosotros podemos enfrentar los problemas, enfrentar los desafíos del día a día, ¿verdad? O sea, la actitud es la manera en cómo nosotros respondemos o nos comportamos ante ciertas situaciones. ¿Cuáles son las características de las actitudes? Primeramente, como ya les decía, son una predisposición adquirida. No se nace con actitudes, ¿verdad? Es algo que vamos aprendiendo. Tienen consistencia y se presentan dentro de una situación. O sea, yo tengo una actitud con respecto a algo. Vamos a suponer que viene alguien y me trata muy mal. Es una situación que se presenta y yo tengo cierta actitud, ¿verdad? De actuar positivamente ante eso, dejar pasar, contestarle el agravio. O sea, la manera en que yo reacciono a eso indica la consistencia de mi actitud. O sea, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser neutral, puede ser una actitud de enfado, ¿verdad? O una actitud violenta. Entonces, la respuesta que yo tengo ante esa situación es una de las características de la actitud. ¿Cómo se compone esta actitud? ¿Verdad? Está el componente cognitivo, el afectivo, el connativo, ¿verdad? En el componente cognitivo hace referencia un poco a los conocimientos que se tienen. En el componente afectivo es la valoración que yo voy mostrando acerca de la actitud, ¿verdad? Como les decía, hay gente que tiene una actitud muy positiva con respecto a la vida, a las situaciones cotidianas. Entonces parece que a esas personas todo les sale bien, ¿verdad? O nosotros decimos, qué suerte tiene fulano o fulana, todo les sale bien. Pero en realidad esas personas lo que tienen son una actitud muy positiva frente a la vida, frente a los problemas, frente a los desafíos. Entonces transforma esas situaciones en esos problemas o esos desafíos, los transforma en soluciones. Por eso es que tanto se habla de que la actitud tiene la posibilidad de transformar un problema en una solución. ¿Cómo se forman las actitudes? Primeramente, ¿cómo se aprenden esas actitudes? ¿Cómo yo aprendo a reaccionar ante un estímulo? ¿Cuáles son las fuentes que influyen en la formación de actitudes? ¿Y cuál es la influencia de la personalidad sobre la formación de actitudes? O sea, la personalidad, por ejemplo, es algo que viene innato, es algo que se va formando a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero el temperamento, por ejemplo, o sea, hay gente que es muy violenta, hay gente que es más tranquila, decimos que tranquila es esa persona o qué agresiva es. Bueno, el temperamento es algo heredado, ¿verdad?
pero la personalidad es algo que se va formando a lo largo de la vida, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo influye esa personalidad que yo tengo? Si soy una persona apática, si soy una persona muy recta, o soy una persona alegre, sobre esa formación de actitudes de respuesta ante las situaciones de la vida, ¿verdad? ¿Y cuáles son las fuentes que influyen? Por supuesto, las fuentes serían nuestra familia, nuestro entorno, la sociedad, todo eso influye para que nosotros vayamos formando nuestras actitudes, y evidentemente eso es algo que desde la niñez vamos trabajando a lo largo de la vida. O sea, no es que una actitud la vamos a traer al nacer, sino que lo vamos a ir formando a lo largo de la vida, y por eso también decimos que hay personas que tienen una actitud muy negativa. O sea, ¿qué negativa es esa persona? ¿Por qué? Porque lo que esa persona aprendió a lo largo de su vida es a reaccionar de manera negativa, o sea, a ver el vaso medio vacío, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve solamente lo negativo de una situación. Su actitud es negativa. Otras personas sí que son tibias, una actitud neutral, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las personas tibias? Y bueno, ellos ven todo a media, siempre están ahí en el promedio, ni muy positivo ni muy negativo, porque es la forma en que fueron aprendiendo a reaccionar ante esas actitudes. Ahora, ¿cómo se aprenden estas actitudes que les decía? Bueno, primeramente, las actitudes del consumidor se forman y modifican, ¿verdad? Esto ya hablando del consumidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber un interés este, despertado por la gente que realiza el marketing. O sea, yo tengo que estar interesado, por ejemplo, en un producto para tener una actitud positiva hacia él. Por ejemplo, las teorías del aprendizaje aportan conocimientos únicos acerca de cómo pueden formarse las actitudes. Aquí tiene mucho que ver también esas teorías del aprendizaje. Se facilita con la experiencia personal. Como yo les decía, mucho tiene que ver con nuestro entorno familiar, con nuestros amigos y también con los medios de comunicación masiva. Como que hoy en día los medios de comunicación masiva nos bombardean con informaciones. Ellos también son formadores de opinión, generadores de opinión y generadores de ciertos tipos de actitudes que nosotros tenemos hacia ciertas cosas, ¿verdad? O sea, ellos al bombardearnos con toda esa información hacen que nosotros opinemos de cierta forma. También la personalidad del individuo es primordial en la formación de actitudes. Muy bien, ¿cómo es la predicción del comportamiento a través de las actitudes? Hay 6 categorías de las estrategias y cambios de actitudes. Primero, el cambio de la función motivacional básica, la asociación del objeto de la actitud con un grupo o con un evento específico. Por decirles, ¿cuál es la motivación básica? Mi necesidad, mis deseos, mi necesidad de seguridad, de superación, de autorrealización personal, de afecto, ¿verdad? O sea, tiene que ver mi actitud también con esa motivación básica. Como habíamos visto también en una de las unidades, esa pirámide de Maslow nos muestra un poco cuáles son esas necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Después también, otra cosa que influye es cuando nosotros asociamos a un objeto o a un producto, ¿verdad? Con un grupo o con un evento específico. Si nosotros asociamos un producto a un evento que no fue tan agradable para nosotros, entonces va a haber una actitud negativa hacia ese producto, ¿verdad? De repente, qué sé yo, justamente yo compré un producto en un día en que me salieron mal las cosas o no me cayó bien algo, entonces yo tengo una asociación negativa hacia ese producto, mi actitud es negativa. También la relación entre el objeto de la actitud y otras actitudes conflictivas, o cuando existe una alteración de los componentes de un modelo con atributos múltiples. Por ejemplo, cuando hay cambios de creencias acerca de la marca de la competencia. Esto se da mucho por decirle quiénes son los que hacen así guerra en cuanto
publicidad, marketing de la competencia, por decirle Pepsi y Coca-Cola, ¿verdad? Son dos empresas muy conocidas que siempre han tenido una puja, una pelea por el marketing. Entonces, esas empresas han generado un cierto comportamiento, unos cambios de actitudes del consumidor con respecto a esas marcas. Y también el modelo de la probabilidad de elaboración, o sea, el ser humano tiene mucha probabilidad de cambiar sus actitudes, ¿verdad? El comportamiento del consumidor se rige mucho por el entorno, por lo que ha aprendido, por lo que absorbe por los medios de comunicación, por la asociación que tiene hacia esos eventos o hacia lo que le pasó. Entonces, la actitud que nosotros tenemos hacia ciertos productos, ciertos servicios, depende muchísimo de nuestro entorno, depende muchísimo de las experiencias que hemos tenido como personas y hace que cambiemos de actitudes o que formemos ciertas actitudes ante los productos o ante los servicios. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, sabemos que los directivos de una empresa eh, explotan a sus empleados, ¿verdad? Nuestra actitud hacia esa marca cambia considerablemente. O, qué sé yo, no sé si recuerdan el caso de hace unos años cuando en la empresa Don Vito, la empresa que hace empanadas, se dijo que había ratones en la cocina. Evidentemente, ese tipo de información genera un cambio de actitud porque nosotros asociamos ese hecho o ese evento negativo hacia la actitud que tenemos a la marca Don Vito, ¿verdad? Evidentemente, las ventas de esa empresa se habrán visto muy afectadas después de esa situación. Entonces, han generado un cambio en el comportamiento del consumidor, generando una actitud negativa hacia su producto. Lo mismo ocurre ahora con la pandemia, ¿verdad? Específicamente en el sector hotelero, en el sector gastronómico. Los primeros tiempos había mucho temor con respecto a la enfermedad, entonces se produjo un cambio de actitud negativa de los consumidores hacia esos sectores, ¿verdad? Por temor al contagio. Hoy en día ya estamos superando mucho más esas situaciones, ¿verdad? Y ya vemos que se ha reactivado el turismo, se ha reactivado el sector gastronómico, ¿verdad? Pero vemos que existió realmente un cambio de actitud de los consumidores hacia esos sectores que ha afectado negativamente sobre todo a las ventas. Bueno, entonces eso un poquito es lo que estábamos desarrollando en esta unidad. Yo les pido que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, no duden en escribirme, no duden en ponerse en contacto, porque ya estamos terminando el semestre y me gustaría poder retroalimentar un poco los contenidos que hemos desarrollado a lo largo del semestre para hacer un cierre interesante, para elaborar nuestras propias conclusiones acerca de lo que es el comportamiento del consumidor. Ya en la próxima clase estaremos desarrollando la unidad 8 y después sí ya me gustaría así que vayamos cerrando, que vayamos retroalimentando y que cualquier duda que tengamos pueda ser aclarada y evacuada a fin de que quede todo claro en esta materia, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención y estoy a las órdenes para cualquier consulta.